los asambleístas comienzan a discutir cosas que evidentemente no entienden, ¿no es cierto? Me preocupa, ¿no? O sea, ahora con la inteligencia artificial no tiene ningún sentido ciertas cosas que siguen siendo aprendidas a la fuerza. Ya mira, lo que tenemos que hacer es ayudar a que las fintechs se profesionalicen. Querido amigo Matthew, cuéntame qué estamos haciendo hoy y en dónde estamos. Hermano, estamos en IDE Business School, el lugar en donde se forman altos ejecutivos del país. Y estamos grabando un episodio muy especial, ya que de invitado tenemos a nada más y nada menos que a Julio José Prado, ex ministro de Producción del país y actual catedrático aquí en IDE Business School. Solo para darles un contexto de la conversación tan rica que tuvieron el día de hoy, Pau, dar una vueltita para que observen el lugar histórico en el que estamos. Para los que están por ver el video ahorita, por 2 segunditos, cuéntame qué van a ver, qué van a escuchar hoy. Bueno, topamos temas de inteligencia artificial, economía, banca, fintech, educación, claro que sí. Y quiero resaltar que Julio es una de las voces más autorizadas para hablar de estos temas. Él forma a los altos ejecutivos del país y pues tiene un conocimiento que ustedes ya lo van a ver en el episodio, que es de gran valor para todos nosotros. People, bienvenidos. Bienvenidos todos al 6º episodio de Empresas y Empresarios. Para mí es un honor y un gusto poder contar con el invitado de hoy. Hoy tenemos a nada más y nada menos que a Julio José Prado, quien fue ex ministro de Producción del Ecuador, un referente en banca y en academia también de todo el país, y a quien en lo personal he podido escuchar en varias entrevistas y admirar su trabajo desde lejos, y quien hoy está justo en el programa. Es un ejecutivo que no solo maneja directorios y trabaja en una academia muy prestigiosa del país, sino que también enseña y forma a nuevos ejecutivos. Entonces, les presento Julio José Prado. Qué gusto, Mateo, estar en el programa. Saludos a todos y nada, atento para poder conversar de todos los temas que tú quieras, la experiencia que he tenido en diferentes espacios, desde la academia hasta la empresa, hasta los temas relacionados con el sector público, indudablemente que pueden ser valiosos para todos quienes nos escuchan en tu programa. Claro que sí, Julio. Te agradezco de nuevo la invitación, aceptar la invitación. Con todo gusto. Quiero comenzar con una pregunta sobre qué momentos marcaron tu decisión de dedicarte a la economía y luego a la política. Lo uno no está conectado con lo otro, digamos, no necesariamente el tema económico y el tema de la política. Pero mi decisión de estudiar economía, en realidad a mí me gustó con la economía desde el colegio. Yo estudié en el colegio La Condamine, colegio francés, y tuve la suerte de que el tipo de educación que me daban ahí era una educación, bueno, primero muy liberal, primero muy de pensamiento, no de aprender las cosas de memoria, y tuve un par de buenos profesores de economía ya desde el colegio, ¿ya? Los dos en este caso franceses, y me comenzó a gustar la idea de estudiar eso. O era economía o era administración, realmente, en eso estaba. Y también una persona que generó mucha influencia, digamos, en mi vida y en la decisión fue mi tío, Pablo Lucio Paredes, economista bastante reconocido también en el Ecuador, y la verdad es que me gustó el tema por ahí. Ya en la universidad, estudié en la Universidad Católica de Quito. Me gustó la carrera, pero a mediados de la carrera me comenzó a faltar algo. Me pareció que la economía era demasiado teórica, por decirlo de alguna forma, y ahí es cuando decidí entrar a estudiar en la Universidad de las Américas, en la UDLA, que en ese momento, cuando yo estaba estudiando allá en la Católica, la UDLA quedaba muy cerquita en la calle Colón, y eso me permitía estudiar en la mañana economía, y durante el día estudiaba ingeniería comercial, administración de empresas en la UDLA, y en la noche volvía a la Católica. Entonces fue una decisión un poco loca, digamos, radical en ese momento, y al final me terminé graduando con 2 títulos, ¿no? El título de economista y el título de ingeniero comercial de 2 universidades diferentes al mismo tiempo. En términos de costos, digamos, en ese momento, con quien era mi novia en ese momento y ahora mi esposa, con Sole, bueno, eso evidentemente fue súper duro administrar, pero lo logré, y la verdad es que esa conjunción entre la economía y la empresa es lo que sigo haciendo hoy por hoy. Mis clases están relacionadas con eso. Soy profesor de una escuela de negocios, del IDE Business School, y eso ha sido excelente. Y en la larga, digamos, mi formación siempre ha estado relacionada con estas dos áreas, ¿no? El tema de la economía, el tema de la empresa.
Tanto así que hice una maestría ya increíblemente hace 20 años en el IDE Business School. Hice la maestría ejecutiva en dirección de empresas y tan pronto terminé comencé a dar clases, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de dar clases bastante joven, a los 26, 27 años yo ya estaba dando clases a gente que me llevaba 20, 30 años más. Fue duro al principio, pero bueno, lo logré hacer bien. Y en ese proceso, digamos, surgió el tema del PhD, de ir a estudiar afuera, etcétera y demás. Y yo nunca esperé, ya hablaremos sobre el PhD si quieres, digamos, pero nunca esperé el rato que yo estaba regresando de Inglaterra, que es donde hice mi PhD. Yo esperaba regresar al IDE, a seguir haciendo mis papers, mis estudios, dedicarme a la academia. Y surgió la oportunidad de ir a la Asociación de Bancos. Entonces la asociación me reclutó como presidente ejecutivo. Y historia muy corta para hacerla rápidamente. Lo que pasó es que yo estaba en la Asociación de Bancos, el presidente Guillermo Lasso gana las elecciones y me llama y me dice él personalmente, mira, tú has estado dando clases toda tu vida de competitividad, desarrollo, y quiero que ahora pases de la teoría a hacer las cosas. Entonces quisiera que vengas a mi gobierno. Y entonces fue una oportunidad que no podía desperdiciar, ¿no? Claro. Porque además creía en el proyecto, creo en la persona del expresidente Lasso y me dio mucha libertad. Hablamos un momento sobre qué podía hacer, qué no podía hacer, etcétera. Además, tuve mucha libertad para hacer un plan de competitividad y eso fue lo que me llevó, digamos, a la política. Entonces, yo le digo, no me gustaba la política partidista. Me sigue sin llamar la atención el seguir una carrera política tradicional, pero sí la política económica, sí la política industrial. Y en eso, evidentemente, tenía que tener ese compromiso yo con el país, de devolverle algo al país de lo que todo yo he logrado educarme, trabajar en la academia y sentía que había un compromiso por poder hacer las cosas desde lo público, ¿no? Esa es la historia, el resumen rapidito de todo este asunto. Increíble trayectoria, Julio, de verdad. Seguir dos carreras al mismo tiempo y... Sí. Y no, una locura. Imagino que no solo en cuanto a inversión, sino en tiempo, en el esfuerzo que tú tuviste que entregar a esos proyectos, a esas carreras, pues fueron bastantes. Una cosa que yo rescato muchísimo de tu gestión fue que empezaste a comunicarte muchísimo con nosotros en las redes sociales, cuando estuviste como ministro. Me acuerdo haber visto que comentabas todos los logros que se hacían, lo que se firmaba. Tenías un gran equipo de comunicación. Y pues yo tengo ese recuerdo de justamente tu época en la política como exministro. Ahora, ¿sabes? Solo déjame comentarte eso. La verdad es que, no, mira, te agradezco que lo menciones porque hay mucha gente cuando uno es ministro que está tras bambalinas, digamos, ¿no? Y que sin ellos, ¿no es cierto? Sin tu equipo cercano, sin tu equipo de asesores, sin tu equipo de comunicación, sin buenos viceministros, subsecretarios, la gestión no podría haber sido lo que es, ¿no? Entonces uno es el que a veces se lleva los honores o los laureles o los desmedros, digamos, ¿no es cierto? Y todos los problemas que puede conllevar una gestión pública. Pero sí, efectivamente, yo mira, cuando fui al ministerio, fui con gente que ya estaba trabajando conmigo, de hecho, en la Asociación de Bancos. Algunos les conocía, otros no tanto, otros me recomendaron, etcétera. Pero siempre gente, primero muy honorable, gente que estaba con ganas de servir al país y de juntarse, que creía en el proyecto que yo les ofrecía y que creía en el proyecto también del gobierno en ese momento, ¿no? Y que estaba ahí no por ocupar un cargo público, sino porque realmente estaba comprometida con esa causa, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas diferente. Y buena parte de mi gestión estuvo basada en una parte muy técnica, ¿no es cierto?, de entender y saber lo que hay que hacer. Y segundo, esa capacidad de comunicar, digamos, con un equipo cercano, político, de comunicación, de asesoría, que realmente funcionó muy bien y que seguramente estarán viendo este podcast y a ellos también agradecerles por todo el trabajo que hicieron. Qué excelente. Y aprovecho también, ya que lo mencionas, agradecer a todo el equipo de Viral Media, que justamente también están atrás de todo esto. Claro. Y que hacen posible que podamos grabar estos episodios y pues con la calidad que ustedes ven. Uno no hace las cosas solo, digamos, ¿no? Totalmente. Y vamos a ahondar un poquito más ahora en tu etapa en la academia, ¿sí? Sabes que desde tu rol en la academia que mencionas en el IDE Business School, por cierto, estamos en sus instalaciones, déjenme decirles que es un lugar muy bonito, muy quiteño y que les recomiendo lo visiten en algún momento, además de que la educación es de altísima calidad. ¿Cómo percibes el impacto actual de la inteligencia artificial en la educación ejecutiva? A ver, ¿Cómo están abordando ese tema? Sí, claro que sí. Mira, primero nos ha tomado, yo creo que por sorpresa a todos en cualquier industria, el avance tan brutal de la inteligencia artificial
Y buena parte de la gente, el común de las personas, lo que habla es de ChatGPT, ¿no? Y ChatGPT es una parte pequeñísima de lo que está pasando en inteligencia artificial, pero es quizás con lo que más interactuamos en el día a día. Y todo esto que vemos de inteligencia artificial está en lo que podríamos llamar en su infancia, ¿no? Es como la inteligencia es como fuera de un bebé todavía, ¿no? Entonces esto va a llegar cuando sea una inteligencia artificial adulta, por decirlo de alguna forma, va a tener unas capacidades que evidentemente van a superar mucho de lo que podemos pensar o hacer ahora nosotros mismos. En la academia específicamente, este es un tema que se está debatiendo muchísimo y que yo personalmente le estoy viendo como una oportunidad gigantesca, pero con una amenaza también si es que no nos renovamos, si no repensamos, si no comenzamos a adoptar la inteligencia artificial en el día a día. Yo lo veo como una oportunidad, al menos, por ejemplo, en el IDE Business School, que es lo que estamos haciendo y que es lo que hago en mis clases. Yo ya doy por sentado que los participantes, los alumnos, a los cuales les entregamos un caso, les entregamos un tema de estudio, han pasado por ChatGPT, digamos, todos estos temas previo a venir a la clase. Entonces yo asumo que eso van a hacer y a veces de forma explícita les digo, bueno, mete el caso, mete el tema y veamos qué te dice la inteligencia artificial. Y lo que vamos a hacer en la clase ya no es ver el diagnóstico, ya no es ver los números en sí mismo, fríos y demás, sino cuál es la decisión directiva que tiene que tomar un empresario en base a esa información que te ha dado ChatGPT, por ejemplo. Eso ya no te puede reemplazar, digamos, una inteligencia artificial. Eso requiere management, requiere conocimiento, requiere criterios, requiere una serie de cosas. Quizá en el futuro se reemplace esto, pero por lo pronto utilizamos esa información como para tomar mejores decisiones y para ganar muchísimo tiempo. Entonces, hasta ahora lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial te ayuda a ganar mucho tiempo en tareas repetitivas, en lo que llamamos problemas de tipo técnico, problemas de tipo que A te lleva a B, B te lleva a C. Para eso es muy buena en general la inteligencia artificial. Pero para todos los temas directivos del management, de la estrategia, ahí se requiere un criterio formado, se requiere un criterio humano, lo que llamamos critical thinking, ¿no es cierto? Pensamiento estratégico. Y eso es lo que le hace fuerte al IDE, ¿no? Frente incluso a otras maestrías en el mundo y específicamente en el Ecuador, el IDE no te enseña esa herramienta, digamos, simplemente por la herramienta. Te enseña a pensar, te enseña a ser directivo, te enseña a ser mejor empresario utilizando las herramientas de la inteligencia artificial y las tradicionales, ¿no? Entonces, yo le veo un futuro espectacular con el tema de la inteligencia artificial y estoy anonadado con muchas de las cosas que seguimos viendo. Te cuento una que vi esta semana. Y es que la inteligencia artificial, un programa de Google, te puede hoy comenzar a crear podcasts con robots, digamos, ¿no es cierto? Notebook LLM. Ese Notebook. Y claro, todavía está otra vez en su infancia. Recién salió hace pocos meses, creo, el tema. Pero yo me quedé loco, como tú le pones artículos, etcétera y demás, y te genera una conversación basada en voces de inteligencia artificial. Eso en 2 años va a ser totalmente fluido, ¿no? Así que ya veremos qué pasa con estos programas incluso en el futuro, ¿no? Una locura. Ayer estuve en un evento en donde está Charlie. Yo soy codirector de Startup Grind. Nos hacemos eventos de tecnología todos los meses. Ayer fue el más grande del año. Y Charlie Arellano es un top of voice en inteligencia artificial, en creación de contenido. Y él decía que hoy es lo más tonta que va a ser la inteligencia artificial. O sea, hoy ya versus de aquí a 5 años, a 10 años, hoy es lo más tonta que va a ser en el futuro, la IA. Y dentro de esto, yo siento que hay mucho miedo también. Hay muchas ascuas sobre cómo va a afectar el desarrollo. Quizás bajémosle un poquito de la universidad, del posgrado, de la maestría, a los colegios. ¿Cómo ves la inteligencia artificial en ese estatus de la educación, en ese escalón? A ver, ahí evidentemente primero hay varios componentes éticos que tenemos que comenzar a analizar alrededor de la inteligencia artificial. Antes de entrar a este programa hablábamos sobre los deepfakes, ¿no es cierto? Sí. Y todo lo que se puede falsificar a través de la inteligencia artificial. Y sin duda que hay, cuando ya hablamos evidentemente de empresas, de gente madura y demás, sin duda que hay temores por el tema. Pero ya cuando hablamos de niños y hablamos de otros temas, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay una ley que se está discutiendo en la Asamblea sobre este tema de inteligencia artificial. A mí siempre que los asambleístas comienzan a discutir cosas que evidentemente no entienden, ¿no es cierto?, me preocupa, ¿no? Porque quieren regular y sobreregular cosas y no le dan cabida a que se vaya desarrollando. Pero sí hay ciertos temas que hay que regularlos, hay que tenerlos presentes, etcétera y demás. Y sin duda en los colegios, miren, la educación en general, esto va a generar una revolución brutal
yo te digo, ya no solo de educación en sí misma, sino los modelos de negocio de la educación, de los modelos de la forma en la que aprendemos, de qué es lo que tenemos que enseñarles a los niños, a los chicos ahora, frente a lo que enseñábamos hace 10 años. Si ya había dudas sobre si es que había ciertas cosas que en el pasado aprendíamos y que teníamos que aprendernos a la fuerza, o sea, ahora con la inteligencia artificial no tiene ningún sentido ciertas cosas que siguen siendo aprendidas a la fuerza. Entonces pasamos y tenemos a nuestros hijos 12 años en el colegio aprendiendo cosas que evidentemente no sirven, cuando deberían estar aprendiendo cómo hacer mejores prompts para atender a la inteligencia artificial, ¿no? Es verdad. Y en China, en Estados Unidos, ya están estudiando como materia obligatoria desde primaria inteligencia artificial. Sí. Y déjame, antes de salirnos del tema de inteligencia artificial, un proyecto en el que estoy colaborando y trabajando en Estados Unidos ahora es con la Universidad de Purdue y varias empresas de gran nivel en Estados Unidos que están pensando cómo la manufactura de Estados Unidos va a ser afectada por el tema de la inteligencia artificial. Y ese es el grupo con el que yo me estoy reuniendo. Entonces, ¿cuál es mi valor ahí? Yo me reúno con ellos para aprender entre la Universidad de Purdue, por ejemplo, las empresas tan grandes como Caterpillar, por ejemplo, y de ese tipo de manufactura en el Midwest de Estados Unidos, y el gobierno de Indiana, en este caso, cómo estos tres elementos, tres instituciones pueden pensar el futuro, repensar el futuro de la industria ante la inteligencia artificial, cómo lo van a utilizar, en ciertos casos cómo se van a defender, qué va a pasar. Y esto tiene un tema componente también de geopolítica, ¿no? Entonces, porque claro, tú ves lo que ha pasado con toda la inteligencia artificial relacionada con China, e incluso ya la ha superado a lo que hizo ChatGPT recientemente. Entonces, la próxima batalla va a estar ahí. Y el último tema que te digo sobre inteligencia artificial, a mí lo que me preocupa es que en América Latina y específicamente en el Ecuador no le estamos poniendo la fuerza y la colaboración que se requiere a este tema entre lo público, lo privado y la academia. Y entonces el gap que se va a dar entre Europa, Estados Unidos y el Asia, que está creciendo rápidamente y abordando la inteligencia artificial a todo nivel, mientras nosotros que estamos pensando que esto es un tema de ChatGPT, ¿no? Puede hacer que el gap entre países ricos y países pobres se ensanche mucho más en el futuro. En cuanto a riqueza. En cuanto a riqueza. Entonces esto puede ser como una nueva revolución industrial, como una nueva revolución del software, como una nueva revolución del conocimiento. Y si América Latina no se mete rápido, bien pensado esto, evidentemente en 2 años veremos que los países desarrollados están volando con la inteligencia artificial y a nosotros nos llegan otra vez las migajas. Entonces es un tema nuestro, no es un tema de defenderse, sino de abordarlo esto rápidamente, ¿no? Justamente tienes un libro tú que se llama Del shock a la acción. Y partiendo de ese título, ¿cómo solventamos este problema que acabamos de postular? Ya. Entonces, mira, el postulado en sí mismo del shock a la acción es un libro que nace en medio de la pandemia. ¿Ya? Y nace en medio de la pandemia. Es un libro que se lee bastante rápido, pero con técnica y con buenas herramientas para que cualquier persona pueda utilizarlo rápidamente en momentos de shock, de crisis, de cambio, de incertidumbre. El shock está ya con la IA. Claro. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, entonces, ¿qué te diría del shock a la acción aplicado a la inteligencia artificial? Rápido, en mi empresa, primero dentro de mi empresa, a ver, ¿cómo entender dentro de mi empresa, a cualquier nivel, puede ser una corporación, una empresa grande o una pequeña empresa, a ver, ¿qué significa la inteligencia artificial en el día a día? ¿Qué implica para las tareas relacionadas con emails tranquilas, sencillos y demás? ¿Qué implica desde el punto de vista de mis proveedores? ¿Qué implica desde el punto de vista de mi competencia? ¿Qué implica? Entonces, eso comencemos a pensarlo. Y comencemos a tener un pequeño equipo, ¿no es cierto?, rápido, que pueda ayudarnos a pensar sobre cuáles son esas implicaciones inmediatas. Eso a nivel de empresa. Después ampliemos al nivel de industria. Entonces, en cualquier industria, estamos hablando de industria académica, en educación. A ver, ¿cuáles son las implicaciones reales para las escuelas de negocios del tema de la inteligencia artificial? Yo no me he reunido con mis colegas, de las escuelas de negocios y no lo hemos hecho con las universidades para pensar, a ver, ¿qué mismo significa esto para la universidad ecuatoriana? ¿no? Entonces, no lo hemos hecho. Pero hay que hacerlo, porque eso es pasar del shock. Oye, mira lo que pasa, correcto, mira cómo están haciendo, mira cómo copian de ChatGPT y demás. Ahora, ¿qué hacemos con esto de forma propositiva? Y después en la industria, del caso que te digo de este proyecto de manufactura avanzada en Estados Unidos, pero lo mismo en el sector eléctrico, lo mismo en el sector manufacturero, en el sector de software, de tecnología, en el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ser las aplicaciones de inteligencia artificial para mejorar temas de recaudación? Que de hecho sé que el gobierno está trabajando en ese tema hoy por hoy. ¿Cómo podemos utilizar inteligencia artificial para mejorar todos los temas de seguridad?
cómo podemos hacer para que haya menos procesos repetitivos en la burocracia ecuatoriana y que se utilice inteligencia artificial más rápido para atender mejor a los usuarios. Esos son los temas que tenemos que estar discutiendo, pero no en 1 año, 2 años, tenemos que estar discutiendo mañana. Ayer. Sí, ayer. Sí, entonces, reunir a esos grupos, eso es lo que te hace el shock a la acción. ¿Cómo reunimos a personas en grupos que llamamos multi-stakeholder que tienen diferentes intereses y comenzamos a crear proyectos específicos? Porque si te reúnes y hablas, no sirve de nada. Entonces pasemos del shock, ¿no es cierto?, a la acción. Y la acción es con proyectos, ¿no? Y con clusters, con multi-stakeholder que mencionaste, con mesas de trabajo. Mesas de trabajo. Habilitando esas conversaciones. Y justo quiero consultarte y preguntarte sobre tu trayectoria haciendo comunidades. Tú fundaste el clúster financiero, estuviste al frente de ese proceso. ¿Cómo fue? A ver, mira, mi entrada a la Sobanca en el año 2015, yo regresaba de Inglaterra, mi PhD, mi tesis estuvo relacionada con competitividad industrial, manejo de clusters, manejo de redes internacionales, etcétera, demás. Entonces, de alguna forma yo ya venía trabajando esto incluso a nivel de PhD, ¿no? Entonces tenía mucho conocimiento sobre esto. Cuando yo entré a la asociación de bancos, el directorio de la asociación me dijo, mira, todas estas cosas que tú conversas justamente y dices en tus clases y demás, que por las que te estamos trayendo acá, quiero que la apliques del sistema financiero. Entonces, no solo que trabajemos en lo que es un gremio tradicional, Asobanca, renovemos eso, cambiemos el logo, cambiemos la mentalidad, la estrategia, etcétera, demás, pero también queremos trabajar en forma colaborativa entre nosotros y con nuestro ecosistema. Y entonces, ese fue el mandato de la asociación de bancos, de mis jefes, digamos, de la asociación, que eran todos los bancos más importantes del Ecuador. Y entonces, el rato que comencé a trabajar en esto, dije, creemos el clúster de servicios financieros. Y como muchas cosas pasan en la vida, una cosa es decir estas cosas en el pizarrón y otra cosa es hacerla en la vida real, ¿ya? Y ese fue mi primer aprendizaje realmente directo sobre cómo se deben formar estas cosas en la vida real, ¿no? Estos proyectos de colaboración, estos proyectos tipo clúster, tipo hub, tipo alianza, etcétera, demás. Y ahí me encontré con que lo que yo sabía no era suficiente. La teoría de clusters, la teoría de competitividad que yo tenía, no era suficiente para pasar a acciones concretas, porque estaba encontrando muchas fricciones cuando me reunía entre bancos y después bancos, cooperativas, bancos y fintechs, etcétera. Las conversaciones eran muy complejas y no lograban avanzar. Y ahí es cuando yo me vinculé con la Universidad de Purdue y un grupo que se llama el Grupo Strategic Doing, ¿ya? Cuyo líder es Ed Morrison, que ahora te cuento la historia, cómo terminó. Es mi socio en realidad, es mi amigo, es mi mentor. Y estamos trabajando en proyectos de colaboración a nivel internacional, incluso en Estados Unidos, pero en otros países del mundo también. Y ahí con Ed lo que aprendí es de este proceso de cómo lograr colaboraciones en entornos complejos. Y para resumirte esto, ¿qué significa? Es cómo puedo yo hacer lo que llamamos en Strategic Doing innovación recombinante. La innovación recombinante se opone a la innovación disruptiva o la complementa de alguna forma, pero es un nuevo paradigma de innovación. Okay. La innovación disruptiva lo que te dice, y lo habrás hablado en tu programa también en varias ocasiones, te dice hay que tratar de crear algo totalmente nuevo. Hay que buscar tu océano azul. Si es que no eres Steve Jobs, si es que no eres Tesla, si es que no eres la última Coca-Cola del desierto, digamos, no vale la pena. Tiene que ser algo totalmente nuevo, que crezca 10x, que sea un unicornio. Y entonces está muy bien eso para ciertas industrias y ciertos proyectos, pero la realidad es que la innovación, también la que funciona es la innovación que combina los elementos que tú ya tienes en el entorno para crear algo nuevo. Y eso es el concepto más básico, digamos, de innovación recombinante. ¿Cómo combinando los elementos que tengo en mi empresa, juntando mis networks, lo que tengo en mi industria, cómo damos un paso más, que quizás no es un unicornio, que quizás no es un crecimiento 10x, pero me ayuda a avanzar? Entonces, innovación recombinante nos hemos dado cuenta que sobre todo en temas de colaboración industrial, dentro de las industrias, con mis empresarios, con mi supply chain, con el gobierno, etcétera, demás, te ayuda a avanzar un paso más y más rápido de lo que avanzábamos con esa visión tradicional de innovación disruptiva. Entonces, eso es lo que hacemos con ellos y eso es lo que apliqué en el clúster financiero, atándolo con ese tema. Y logramos avanzar muy rápido y hoy por hoy, haciendo un fast forward rápido de eso, de lo que pasó con el clúster financiero, de esa primera idea, de esas primeras reuniones en las cuales no logramos traer más de 10, 15 personas a la mesa, el clúster financiero tiene más de 100 instituciones
Están bancos, está academia, está el sector público, está cooperación internacional, el BID, el Banco Mundial, está academia, está el IDE Business School evidentemente, pero también está la San Francisco, también está la UTLA, también está la SPOL de Guayaquil. UTPL también la UTPL. Entonces fíjate, están universidades y están instituciones que normalmente jamás se hubiesen sentado a la mesa para pensar en el futuro del sistema financiero. Y el clúster ha cumplido ya, me parece que son 8 años, y es un ejemplo de cómo la colaboración sí se puede hacer en un entorno como el ecuatoriano. Qué gran trabajo. De verdad, felicitaciones. ¿Ves posible un clúster de inteligencia artificial? Sí, a ver, yo no le llamaría clúster de inteligencia artificial porque creo que la inteligencia artificial, así como ciertos temas de tecnologías, es transversal a la industria. Entonces, a mí me gustaría más que los clústeres del Ecuador, que pueden crearse en muchas industrias, en cualquier industria en realidad, una de sus ramas de trabajo sea obligatoriamente la inteligencia artificial. Okay. Y que todas las industrias tengan un proyecto de innovación relacionado con la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial en el sector bananero? ¿Cómo? Y uno dice, ¿qué tiene que ver el banano? Seguro que tiene implicaciones de inteligencia artificial obvias. ¿Cómo vamos a utilizar en el sector del software? Evidentemente. ¿Cómo lo vamos a utilizar en la banca? Entonces, todas las industrias que quieren ser competitivas tienen que tener un proyecto estratégico relacionado con inteligencia artificial. Eso me parece interesante. Y ese proyecto estratégico lo hablarían, lo tratarían y lo desarrollarían entre varios profesionales de varias empresas, colaborando juntos, ¿no? Correcto. Equipo. Entonces se convierte en un proyecto del ecosistema de inteligencia artificial, pero aplicado a algo. Yo creo que eso tiene mucho más valor porque simplemente discutimos temas de inteligencia artificial muy ampliamente y muy etéreo, muy a nivel macro, digamos, a nivel del país. No se aterriza inmediatamente en necesidades puntuales de cada industria. Y pero en proyectos tangibles. Proyectos, claro. Entonces, de rato que llevas a la inteligencia artificial al dolor específico de un sector o de una empresa, ahí sí tiene mucha más tracción. Entonces, y esto es lo que pasa generalmente. Entonces, que por ejemplo, cuando hacemos política pública de competitividad o innovación, nos quedamos en la estratosfera. Nos quedamos conversando sobre lo que podría ser la gran agenda nacional, la gran agenda 2030, 2050, lo que sea, cuando en realidad lo que necesitamos es aterrizar lo que requieren nuestras empresas, nuestras industrias. Y entonces lo que tenemos que hacer es, ¿qué le interesa a las industrias que están en Quito? ¿Qué le interesa de inteligencia artificial a las industrias cuencanas? ¿Qué le interesa a la manufactura cuencana, por ejemplo, que es excelente, de talla mundial? ¿Cómo van a hacer las personas que trabajan en el tema de electrodomésticos, por ejemplo, con inteligencia artificial? ¿Cómo van a aplicar ellos? O la industria de tableros, que es excelente también en el Ecuador, o la cerámica, o las vestimentas, o la metalmecánica. Esas son los temas interesantes que hay que estar discutiendo. No quedarnos de arriba, sino aterrizarlos a problemas reales de las empresas. Y después, quizás, lo que sí vale la pena es una logia de expertos, podemos decir, pensando en el Ecuador sobre, oye, a ver, el proyecto País de Inteligencia Artificial. ¿Cómo se come esto? Un roadmap. ¿Cuáles son las cosas que pueden venir? Y ahí sí uno de expertos, pero esos expertos después pueden informar a los clústeres o a los ecosistemas o a las industrias sobre cuál es la mejor aplicación de esta metodología en el tema específico industrial. Creo que eso funcionaría. Increíble. Yo de verdad espero que esto que acabas de mencionar escale, se vea en algún momento hecho realidad, porque el país necesita de manera urgente estas conversaciones, estas mesas. Y admiro mucho que mencionaste una gran cantidad de industrias. O sea, tienes presente la metalmecánica, sí, el banano, la manufactura. Son muy variadas la una con la otra, pero que definitivamente la inteligencia artificial puede estar ahí. Sí. Ahorrando costos o generando más ganancias, sí, definitivamente. Y volviendo un poco al tema de banca, que conversamos hace un momento, ¿cuáles crees que fueron los logros más importantes tanto cuando estuviste en Asobanca como del clúster? Ya. Entonces, mira, de la Asobanca, yo creo que el logro mayor es haberle vuelto más relevante a la Asobanca, haber renovado desde el logo hasta las oficinas, pero también la estrategia de la Asobanca. La estrategia de la Asobanca era muy de un gremio tradicional, de un gremio más pensado de los 80s, de los 90s, en los cuales eres básicamente un lobista, ¿ya? Y el lobista no está mal, pero lo que hace es ir a decirle a las autoridades, digamos, ¿qué va a hacer usted? ¿No es cierto? Y cuál es la ley, cuál es la norma, cuál es el tema que usted tiene que cambiar para que yo sea competitivo. Entonces se convierte en una relación muy transaccional, con cada ministro, con cada autoridad, con cada superintendente, y además cambian mucho. Entonces siempre estás tratando de atrapar ese pasado, ¿no? Entonces, oye, tengo que pensar en las leyes, en las normas, en el tema, y está bien. Y en el Ecuador hay que cambiar muchas de esas cosas. Pero la Asobanca se convirtió en un lugar para pensar
soluciones desde el propio sistema financiero. ¿Ya? Genial. Y entonces muchos comenzamos a crear comités internos de, por ejemplo, dos cosas que cuando yo entré a la Sobanca en el año 2015-2016 no se hablaban, no se conversaban dentro de la asociación y no se hablaban tanto en la sociedad. Primero, el tema de innovación bancaria. Creamos un comité de innovación bancaria que fue tan exitoso que después permitió que yo sea presidente del Comité Latinoamericano de Innovación Bancaria de FELABAN. Entonces yo fui el presidente del comité de todos los bancos de América Latina de Innovación Bancaria. ¡Qué locura! Durante 2 años. Entonces sí, estuve ahí, hicimos un montón de proyectos también interesantes y demás, bueno, y discusiones interesantes. Es el primero. Y el segundo, trabajamos sobre el tema de finanzas verdes. Entonces creamos un comité que se llamaba de finanzas verdes, ahora se llama de sostenibilidad, donde comenzamos a ver cómo la banca puede comenzar a utilizar todos los temas de finanzas verdes, no solamente como un tema de un crédito, sino para cambiar la tendencia del Ecuador, porque la banca tiene un rol fundamental. Tú das crédito o no das crédito y las actividades se desarrollan o no se desarrollan. Claro. Entonces la idea era, cada vez que tú des un crédito, mira cuál es la huella sostenible de ese crédito que vas a dar. Ayuda a desarrollar nuevas industrias verdes, sostenibles, en base al crédito que tú vas a hacer. Y hay bancos enteros, ahí no voy a mencionar ninguno, pero bancos enteros que se han desarrollado en los últimos 6 años en base a esa estrategia. Algunos con una estrategia verde, otros con una estrategia de innovación, otros. Entonces, fíjate, ese para mí es una muestra de cómo un gremio puede ayudar a influir en ese tema. Y quizás un tema muy puntual, aquí en el IDE Business School, en el año 2017, hicimos el primer taller con el sector bancario de lo que llamamos innovación disruptiva ese rato era disruptivo, ¿no? Así lo pensábamos, de innovación disruptiva para el sector bancario. Y aquí nos reunimos con cerca de unos 40 CEOs de empresas, de banca, de cooperativas y demás, a pensar cuál es el futuro de la innovación financiera en el Ecuador. Esa fue la semilla del clúster financiero después. Increíble. Entonces, de esas primeras, mira, siempre la gente dice, ¿cómo hago para cambiar mi industria? Y siempre piensas que tienen que ser grandes cosas, grandes proyectos. Tómate un café, invítales a las personas a conversar, conversa sobre cuál es el futuro de tu industria, júntate, habla, combina activos que están en la mesa. Mira si ya invitas 3, 4, 5, 6 personas, ¿qué activos esa persona trae a la mesa? ¿Qué tiene? ¿Qué conoce? ¿Qué sabe? ¿A quién conoce? Eso es lo que puedes hacer, ¿ya? Y en base a eso, recombinas esos activos para generar un proyecto. Eso es innovación recombinante. Yo creo que esta conversación es muy inspiradora para todos los que queremos hacer un cambio, queremos unir fuerzas, queremos cambiar la industria. De verdad que el clúster es un ejemplo vivo de que así se puede lograr, digamos, un cambio real y que puedes unir a la gente, puedes unir a las empresas, a los bancos. Quiero dar gracias nuevamente a las empresas que están atrás de todo este proyecto: Impacto, Viral Media y Arpay. Arpay tiene soluciones de eco-branding en donde tú puedes tener todo lo que tú necesitas a nivel de publicidad, stands, banners y que además purifican el aire. Síguelos en redes sociales. Justo hay un tema que tú topaste hace un momento de las conversaciones difíciles. Ajá. Entre esta industria. ¿Cómo se lleva banca y fintech? Entonces, fíjate, en el 2016, fintech era una mala palabra en el sistema bancario. Y banca era una mala palabra para las fintech. Y sin embargo, estaban en la misma industria, ¿no? Entonces, las fintechs les veían a los bancos como el gran capitalista que no deja entrar, que solo quiere, ¿no es cierto?, poner barreras para que no entren las fintechs y no crezcan. Y los bancos les veían a las fintechs como estos chiquitos que no tienen idea de lo que hacen y demás. Y lo que nosotros hicimos, con el apoyo, evidentemente, de varios banqueros y bancos que sí creían en este tema, ya mira, lo que tenemos que hacer es ayudar a que las fintechs se profesionalicen, ayudar a que escalen, ayudar a que sean mucho mejores de lo que son ahora, porque yo quiero trabajar con ellos, sé que son buenos, sé que tienen buena tecnología, pero cuando los traigo al banco no tienen ni la madurez ni la capacidad para poder tener el nivel de estándar que requiere un banco en seguridad, en servicio al cliente, en lo que sea que estés haciendo en esa fintech, ¿ya? Y el emprendedor, por su naturaleza, es un tipo que es muy lanzado, que quiere hacer las cosas rápidas y demás, y de repente te das cuenta con que la industria bancaria es hiperregulada, es hipercontrolada, manejas un nivel de riesgo que no puedes manejar en las fintechs, entonces tienes que entender también ese negocio. Entonces les pusimos y les comenzamos a juntar en diferentes espacios. Uno de los primeros espacios donde les juntamos es un espacio que se llamó el Digital Bank.
Digital Bank es el evento. Sí, el evento, claro. mira, esto es una historia también lindísima porque yo estaba buscando cómo hago para crear espacios donde puedan colaborar las fintechs con los bancos, pero no forzarles. Y de pronto estaba revisando temas y me encontré con el Digital Bank, que es una iniciativa de generar espacios de discusión y colaboración chilenos. Entonces era una iniciativa creada en Chile. Y le escribí por LinkedIn al CEO de Digital Bank, Ramón Heredia, y él se quedó loco porque me dijo, ¿cómo es que el presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador me está escribiendo? Debe ser de ley un fake, una cosa, el tema. Y nos conectamos por ahí e inmediatamente le dije, Vera, no solo que quiero conocer lo que estás haciendo, pero quiero que te vengas al Ecuador. Y yo te apoyo desde la Sobanca con todo lo que requieras y armemos un tema juntos. Y en ese primer año, en el 2016, que logramos traerles muy rápido a ellos de acá, se subieron alrededor de unas 20 fintechs ecuatorianas que todavía no tenían la escala para crecer, pero una de esas empresas que se subió ahí fue Kushki, ¿ya? Y Kushki, tú sabes ahora todo lo que es, ¿no es cierto? Nuestro unicornio ecuatoriano se presentó en el Digital Bank del Ecuador y después fue y creció a nivel internacional. Eso es lo que hace un espacio para colaborar entre banca y fintech. Y muchísimas de las fintechs hoy por hoy son parte de los sistemas bancarios, colaboran, compiten también con la banca y demás, pero ya no hay esa visión de que el malo es del banco, el malo es del fintech y demás, sino que juntos son parte de un pastel mucho más grande. Entonces aprendieron a colaborar, aprendieron a valorar eso y hoy por hoy eso es una de las grandes transformaciones del Ecuador. Increíble. Todo regresa a la unidad, regresa al trabajo en equipo. Sí. Crear, fíjate, lección, crear espacios para colaborar es muy importante. La gente siempre dice, el ecuatoriano no colabora, somos malos, tenemos algo que nos hace que no seamos buenos colaborando. Que el cangrejo quiere salir y el otro le jala y demás, todo esto. Y para muchas cosas quizás sí es así. Pero lo que no tenemos un gen deficiente en el Ecuador de la colaboración. Lo que nos hace falta es mejores espacios donde colaborar y proyectos que valgan la pena colaborar. Y mientras no tengamos un buen espacio y algo que nos llame la atención, algo que nos diga, oye, eso vale mi tiempo, eso vale mi dinero, ahí yo quiero dedicarle tiempo, no, ¿por qué voy a colaborar? ¿Por qué me voy a juntar? Entonces, esa es la narrativa que tenemos que crear. Lo que tú acabas de decir sobre inteligencia artificial y demostrarle a la gente que se puede hacer y que vale la pena juntarnos y demás, esos son proyectos interesantes por los cuales vale la pena ponerle plata, tiempo, dinero a las cosas, ¿no? Total. Y hay que hacerlo. Siento que no sé por dónde empezaría o quién sería la persona que empiece algo así. Quizás y tú mismo en algún momento, no sé, pero quisiera ver eso de verdad en el país. Me llena mucho de ilusión. Es más, uno de los temas que yo creo que de los errores que tenemos cuando hacemos colaboración es pensar que el ecuatoriano en sí mismo tiene un gen deficiente para colaborar. En realidad, lo que he visto a lo largo de cientos de proyectos de colaboración aquí y en otras partes del mundo es que nos faltan espacios para colaborar y buenos proyectos para colaborar, ¿no? En ese sentido, un tema que conversábamos antes sobre la inteligencia artificial, yo creo que si es que es un tema que es interesante para ti, para tus escuchas, digamos, ¿no es cierto? Todos quienes están oyendo este podcast, yo me comprometo a poner el primer activo. Y el primer activo es mi conocimiento, la capacidad de liderar un primer taller sobre temas de cómo la inteligencia artificial puede apoyar al sector productivo, algo en esa línea, ¿no? Y después del resto que se sumen otras empresas, se sumen la academia, que tú también estés ahí, evidentemente. Así es como comienzan las cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Julio. Y bueno, ustedes están escuchando la invitación. ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, a través de redes sociales, a través de mi perfil de LinkedIn, yo estoy ahí como Julio José Prado y mi resto de redes sociales es súper fácil, Prado JJ. Esta es la mejor, ya puede ser en X o puede ser en Instagram y demás, pero creo que LinkedIn es la mejor. Perfecto, entonces espero de corazón que esta sea la semilla de algo grande. Sí. Ahora, quisiera volver a conversar un poquito sobre tu paso en el sector público. Ajá. Como exministro de producción, ¿cuál ha sido uno o alguno de los logros que más orgullo te dan ahora en retrospectiva? Sí, mira, quizás esto no puede verse como un logro así específico de un proyecto que se pueda cuantificar, pero para mí en lo personal algo que era muy importante era salir bien del ministerio y salir bien con mi familia, bien con mi nombre, con mi apellido, sin ningún proceso extraño de lado y no embarrado, digamos, como salen muchos ministros, evidentemente con ningún proceso de corrupción y demás. Pero poder salir tranquilo, poder volver a hablar con las empresas, con los que son mis stakeholders naturales, digamos, las industrias, los gremios, las empresas, para mí eso era muy importante. Al mismo tiempo,
que haces cosas. Porque claro, si no haces nada, evidentemente nadie te va a juzgar y no pasa nada. Ya sí, no hizo nada, pero bueno, tampoco molestó mucho con las cosas que quería proponer. Y yo hice, y mi equipo y yo hicimos muchas cosas, digamos, en el ministerio. Hay, por ejemplo, un tema interesante de proyectos que sin duda quedan para la posteridad, es toda la agenda comercial. El haber tenido la claridad de poder negociar los TLCs, el TLC gigantesco con China, el otro un poco más pequeño pero muy importante con Costa Rica, el TLC con Corea del Sur que está por firmarse ya después de que nosotros lo dejamos firmado, listo y demás, negociado, pero está por firmarse. Ese es un proceso que fue muy importante. Iniciamos las negociaciones también con Canadá, iniciamos con Panamá, con República Dominicana. Nunca antes del Ecuador había tenido una agenda comercial tan bien planteada como esa, y con un equipo negociador tan eficiente además como ese de ellos. Eso es un logro ya puntual. Después otro logro sin duda es el tema de la agenda de competitividad. Y en la agenda de competitividad tenemos una capacidad interesante que es que todo se hizo con capacidad interna. No contratamos ningún consultor internacional que te cobran varios millones de dólares por hacer una cosa como esa, sino que trajimos al sector productivo y dijimos, a ver, en el Ecuador estamos sobrediagnosticados, hemos hecho un montón de estos análisis a lo largo de las últimas 2 décadas y no necesitamos otro diagnóstico, sino acciones. ¿Qué es lo que le pasa en tu sector? ¿Qué es lo que pasa en tu sector? ¿Cómo esto se deriva a nivel nacional? ¿Cuál es el rol del gobierno? ¿Cuál es el rol de la academia? ¿Cuál es el rol de la industria? Y comenzamos a trabajar. Y de ahí salieron varias de las agendas de clústeres, por ejemplo, ¿no? Entonces pusimos en marcha una agenda que por primera vez también se hizo en el Ecuador de 20 clústeres industriales, sí, de los cuales, sí, 20 clústeres industriales, de los cuales hoy por hoy te podría decir que alrededor de unos 12 todavía siguen funcionando bien. Y los otros se cayeron porque todavía estaban muy en su etapa de infancia, digamos. Todavía estaban recién como idea, las primeras reuniones. Y estas cosas requieren un espacio para ser incubadas. Otra vez, esta idea de para colaborar, para hacer competitividad, requieres buenos espacios y requieres buenas ideas, ¿no es cierto? Entonces, los clústeres son esos espacios para hacer ideas y demás. Pues creo que esos son algunos de los ejemplos rápidos de temas y seguramente se me escapan muchísimos más, pero a mí esos son los que me dan orgullo, tranquilidad. Y el último quizás menos medible también, pero es este tema de en cada reunión, en cada tema que yo iba con los empresarios, con los gremios, de presentarles la estrategia, de decirles a dónde vamos. La estrategia se llamó Ecuador Compite y en todas las reuniones que yo tenía les decía, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que estamos haciendo. Y lo he construido en base a lo que ustedes necesitan y en base a la experiencia, no mía, no es que yo me he inventado una cosa, sino es lo que el Ecuador tiene que hacer en base a las mejores prácticas. A algunos puede que no les guste, pero ese es el camino que vamos a seguir y entonces vamos a alinearnos y vamos a ver cómo te ayudo para que tú seas más competitivo, qué podemos trabajar. Esa visión entre la estrategia y la ejecución es esencial y no es muy común en el Ecuador. Correcto. Entonces esos son los temas. Justamente quiero destacar que esta visión estratégica es un tema más de empresa, ¿no? Es un tema mucho más corporativo que tú lo supiste extrapolar y llevar pues al sistema público para generar eficiencia, generar proyectos con un impacto real. Y es interesante que cuando te escuché esta parte, realmente se me hacía en la mente un tema de estrategia corporativa, un tema de vamos acá, estos son los objetivos, los KPIs, los OKR. ¿Tú lo manejaste así desde el sector público? Mira, entonces aquí hay varias lecciones. Entonces, primero, la estrategia corporativa empresarial no se puede extrapolar directamente a la estrategia pública. Okay. Porque la forma en la que tú manejas proyectos en una empresa es a veces mucho más lineal, de orden y control. Es decir, tú pides que se hagan ciertas cosas y generalmente se hacen. ¿Ya? En el sector público no. En el sector público tiene sus propias dinámicas, es mucho más complicado, requiere esta colaboración multi-stakeholder adentro, hay trabas de todo tipo. Hay burocracia creada. Hay muy buenos burócratas en el sector público que quieren hacer las cosas bien y demás, pero el proceso es muy complicado. Los procesos de contratación pública, los procesos de Contraloría. O sea, el Estado ecuatoriano está pensado para no innovar y está pensado para que no haya estrategia, sino que apagues fuegos por todo lado y no logres avanzar. Entonces, ¿cuál fue el logro desde el punto de vista estratégico? Primero, crear una estrategia y tener la claridad de cuáles son las 3, 4 pilares fundamentales y de esos 3, 4 pilares fundamentales de la estrategia, ¿qué proyecto específico es del que se va a aterrizar? Y después con mi equipo, lo que hacíamos, ahí estaba ya un equipo más ampliado, todas las semanas, de lunes, iniciando cada semana, no importaba lo que pasaba en el país, que si había paros, si no había paros, si había que negociar cosas, lo que sea. Siempre nos reuníamos una vez a la semana, generalmente el lunes, y yo le pedía a mi equipo de despacho, de asesores,
de viceministros, de subsecretarios, les traía a todos a la mesa, que era un ministerio muy grande, y les decía, quiero que me presenten todas las cosas que me van a presentar del punto de vista de 30, 60, 90. En 30 días que van a hacer, 60 días que van a hacer y en 90 días que van a hacer. Y cada semana vamos recorriendo una semana y vamos avanzando. Y no quiero que me escondan los problemas, porque un gran tema que uno dice es, tráeme soluciones, no me traigas problemas. Yo les decía, tráeme problemas, porque quiero saber cómo te ayudo a ti a resolver eso que estás tratando de resolver. Y entonces comencemos a mover todo este asunto. Y hay cosas que requieren orden y control, que requieren látigo, y hay cosas que no requieren látigo, y hay cosas que requieren colaboración, innovación y demás. Todo lo que requiera látigo, orden y control, vamos a resolverlo en base a eso. Y ahí hay que ponerse bravo a veces, hay que dirigir, hay que hacer cosas en el sector público, pero hay muchas otras cosas, muchos otros proyectos que requieren colaboración y para los cuales el ministro ni nadie en el país tiene todas las respuestas, ni tiene la varita mágica. Y un problema que hay en el Ecuador es que los sectores productivos, las propias empresas, los gremios, vienen donde el ministro a decirle, ministro, ¿qué vamos a hacer? Y yo les decía en las reuniones, yo no tengo por qué saber del sector camaronero, del cacaotero, del pesquero, del metalmecánico. Yo no sé de tu sector. Entonces, más bien, trabajemos juntos para ver qué es lo que necesitas, cómo hacemos que tu sector sea más competitivo, pero juntos. Otra vez, esta visión de colaboración, de innovación recombinante. Entonces, yo no quiero ser aquí el saberlotodo, porque cuando yo te voy a proponer algo, seguramente va a estar mal propuesto. Y ese es un gran problema de la política pública, que cree que lo sabe todo y que el orden y control desde arriba impuesto va a hacer que el país sea más competitivo. Y también quizás las empresas se malacostumbran a botarte el problema y después echar la culpa, ¿no? Sin haber hecho un trabajo ahí en conjunto, como mencionas. Entonces cambió la dinámica de decirles a los gremios, a las empresas, a ver, necesitamos soluciones, también dime tú, ¿qué parte vas a poner tú? ¿Qué parte voy a hacer yo? ¿Qué cosas puedes hacer tú sin el gobierno? ¿Y qué cosas puedo hacer yo sin que necesite, digamos, la colaboración público-privada? Y ahí comenzamos a hacer otro de los espacios interesantísimos de colaboración, se llamaron las mesas productivas, que era un espacio en el que decíamos con los diferentes sectores productivos, a diferencia de pensar en competitividad a largo plazo, innovación, les decía, a ver, dame los 10 proyectos, en realidad los 10 problemas más graves que tienes ahora. ¿Cuáles son los que realmente te quitan el sueño y que dependen de normativa, de leyes, de cosas que el sector público pueda resolverte? Y dime esos que podemos resolver en 3 meses. Y no voy a pensar más largo plazo, 3 meses. Y si en 3 meses no puede resolverse, hay que buscar otro espacio y hay que pensar en los clústeres, lo que sea y demás. Pero comenzamos a trabajar en esos temas específicos y logramos quitar un montón de normativas y tramas en el INEM, por ejemplo, en el ARCSA, en agrocalidad. Quitamos un montón de trámites que eran absurdos, básicamente porque dijimos, a la mesa les vamos a traer los viceministros y a los ministros que tienen poder sobre estas instituciones y esto es lo que requieren las empresas. Estas cosas las vamos a quitar. Si es que hay acuerdo entre todos sobre que eso está bien, vamos adelante. Si no hay acuerdo, hay que ver, entonces quizás hay que hacer un estudio, bueno, eso va a tomar más tiempo. Pero nos vamos a comprometer y nos vamos a reunir todas las semanas, bueno, en este caso era cada 15 días, para ver cuál era el avance que hemos hecho sobre esas cosas de corto plazo. Mesas ejecutivas. Eso es un ejemplo de algo que hizo Perú. Entonces, mira, largo plazo, clústeres de innovación, toda esta visión de colaboración de largo plazo. Corto plazo, látigo, cosas que funcionen, cosas que realmente son ejecutivas. Ese es el tipo de estrategia que funciona en lo público y en lo privado. Y eso no funcionó con este excelente equipo que tenía yo para trabajar realmente con 4 viceministerios, un montón de subsecretarías y un ministerio que en realidad era un superministerio, ¿no? Y qué importante la claridad de la comunicación, porque acabas de decir que empezabas identificando el problema. Ajá. Entonces, esa comunicación entre la empresa, entre ustedes y luego con los clústeres y con los otros ministerios, tenía que ser súper, digamos, estructurada, súper a nivel pulida, una comunicación del problema muy, muy ejecutiva, muy profesional. Entonces, siento que eso en las empresas también es importante tenerlo, ya volviendo al tema empresarial, de la claridad de los problemas, la claridad de las soluciones, la claridad que los ejecutivos tienen que tener para poner estrategias y para plantear planes tácticos. Sí. Justo estuve en un evento hace unos 2 días de la Asociación de Directivos en el hotel y decía que hay muchos directorios que tienen, digamos, un limitante en su visibilidad de los problemas porque los gerentes o quizás mandos medios ocultan los problemas, que es justo lo que tú mencionaste hace un ratito. Sí, porque fíjate, esa es la visión tradicional del management que sigue estando ahí, que es tráeme soluciones, no problemas. Y entonces, claro, la gente dice, entonces, oye, voy a resolver este problema creyendo que lo has resuelto
Y entonces, como no se resuelve el problema, porque no es un problema fácil de resolver seguramente, termina siendo una crisis. Entonces terminas en caos. Y después tiene que el jefe, el ministro, el CEO, el viceministro, lo que sea, tiene que meterse a solucionar el problema, que hubiese sido mucho más fácil entenderlo en una etapa temprana. Y entonces, ese es un error. Tráeme el problema y resolvamos juntos para ver qué es lo que funciona. Otro tema interesante. Hay problemas de tipo técnicos y hay problemas que llamamos de tipo complejos. El problema técnico es un problema en el que tú sabes que A te lleva a B, B te lleva a C. Problemas, digamos, que son operativos. Problemas lineales, ¿ya? Un ejemplo de un problema técnico es, por ejemplo, se quemó esta cámara, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Oye, hay que cambiar la cámara, hay que resetearla, etcétera, y demás. No porque haya pasado. Pasa en las mejores familias, ¿no? Sí. Entonces, problema de tipo técnico. ¿Cómo solucionas eso? Viendo que la cámara tenga buena pila, contratando a la persona que sabe cómo operar la cámara, etcétera y más. Para eso no necesitas design thinking, no necesitas un comité de crisis. Oye, hay que tener buenos equipos, gente que sepa operar esto, solucionas el problema. Pero hay otros tipos de problemas que no son de cambiar focos, que son de management, que son de estrategia, que son de colaboración, que son de innovación. Y entonces, esto que estamos diciendo, ¿cómo hacemos para que la inteligencia artificial funcione mejor en el sector X, Y o Z? Eso no lo sabe una sola persona. No hay un solo técnico que sepa cómo hacer eso. Claro. Y ahí necesitamos muchas cabezas, necesitamos mucha colaboración. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si que tienes un CEO que sigue viendo sus problemas de innovación y de estrategia como un problema técnico, de orden y control, que simplemente es de látigo, ¿no? Eso no va a funcionar. Y por eso es que no logran innovar. Y aquí está este otro concepto, ¿no es cierto?, de colaboración, de innovación, de ecosistemas, colaboración incluso con mi competencia. Y la gente dice, ¿cómo con mi competencia? Sí, porque si tú sabes cómo resolver el problema solito, anda y hazlo. Pero si no sabes cómo hacerlo, requiere seguramente ampliar el mercado, hacer una marca país, posicionar tu sector afuera en la industria. Ese requiere ese tipo de colaboraciones. Ese es otro aprendizaje importante. En definitiva, en la multitud de consejeros hay logro. Y eso pues se traslada justamente a todos los casos prácticos que acabas de mencionar. Y justamente quiero, ya para ir cerrando el programa, preguntarte qué hace ID Business School por los altos ejecutivos del país. ¿Cómo los están guiando? Quizás con metodologías, con conocimiento del exterior. ¿Cómo haces que un ejecutivo tenga más pensamiento estratégico? ¿Qué hace ID Business School por el país? A ver, no, gracias por la pregunta. El IDE, digamos, yo he estado vinculado con el IDE 20 años ya, ¿no es cierto? Primero como siendo alumno, hice la maestría mía justamente hace 20 años del máster ejecutivo del IDE. Después como profesor, y pese a mi paso por la Sobanca, por el tema del ministerio y demás, nunca perdí un pie acá en el IDE. Y parte de la idea de regresar a la academia era que yo sentía que todavía podía contribuir y ahora mucho más con la experiencia en lo privado y en lo público, digamos, ¿no? En la asociación de bancos, en los clústeres del ministerio. Y eso es lo que estoy haciendo hoy por hoy. ¿Cuál es el diferencial del IDE y por qué es tan interesante el IDE Business School y por eso es la mejor escuela de negocios del país? Es que formamos directivos y buscamos no solamente transmitir conocimiento, transmitir herramientas, y el profesor en ese espacio no es el profesor que lo sabe todo. Se hace un conocimiento colectivo a través del método del caso, a través de las discusiones de una centena de casos que tú ves en las maestrías y terminas viendo más de 300, 400 casos en algunas de las maestrías. Qué loco. Aprendes de lo que han hecho empresarios de la vida real y te pones en sus zapatos. Y en base a esta inteligencia colectiva, que son el resto de empresarios, que además son empresarios de muy buen nivel en el Ecuador, comienzas a ver cuáles son las mejores alternativas, cuáles son las mejores decisiones. Y todo esto con un factor fundamental, que es poner al ser humano en el centro de todo. A pensar cómo las personas son las que hacen los cambios reales. Y es un tema bien interesante que yo mismo lo he aprendido en mi vida. Cuando yo tomé la maestría, uno de los temas que menos atención le presté en la maestría, yo era bastante joven en ese momento, digamos, y me enfoqué mucho en las finanzas, en la contabilidad, en estas cosas, en los hechos duros, ¿no? Y en la parte soft, que puede ser más la parte estratégica o la parte de recursos humanos, de talento humano, no le presté mucha atención. Pasé las notas como tenía que pasar, pero nunca Y en la vida, todas las cosas que importan en la vida tienen que ver con decisiones de seres humanos, ¿no? Todos estos temas de colaboración. Qué interesante. Cuando uno piensa en competitividad, de innovación y piensas de no, es que es un tema de robots y de máquinas, de inteligencia artificial, es un tema de personas. Hacer que las cosas pasen es un tema de personas. Hacer que un país sea competitivo es un tema de personas. Hacer que una industria sea competitiva e innovadora es un tema de personas. Entonces, tienes que aprender
a lidiar con las personas, a hacer que las personas se motiven, y esos no son temas fáciles, esos son los temas justamente complejos. Eso es lo que te enseña el LEAD. Eso es lo que logra una maestría de calidad internacional, y yo he tenido la oportunidad de estar vinculado en Harvard. Iba todos los años a Harvard a trabajar y estudiar, incluso con Michael Porter, el fundador de la estrategia competitiva actual. No, yo iba todos los diciembres a verme con él. Ahora no, Porter ya está muy enfermo, entonces ya se ha retirado. Ahora estoy muy vinculado con la Universidad de Purdue y este grupo con Ed Morrison, el creador de Strategic Doing, y puedo ver y dar fe de que el IDE y el Ecuador tienen una escuela de negocios de talla mundial. Nos falta todavía escalar mucho más, crecer mucho más, pero lo que se hace aquí es muy, muy bueno. ¿Qué programas tienen? Tenemos varios tipos de maestrías. Digamos, nuestra maestría bandera, podemos decir así, que es del MDE, es el Máster en Desarrollo Directivo. Este máster lo que busca es justamente trabajar, es lo que se llamaría un Executive MBA, ¿ya? Entonces trabaja con empresarios que tienen mucha experiencia. Entonces, una persona en el MDE del IDE, por ejemplo, en la maestría ejecutiva, una persona que tiene experiencia mínimo de 10 años en cargos directivos, y que tenemos personas que tienen 50, 60 años, digamos, de edad, y que han tenido 20 o hasta 30 años de experiencia en diferentes cargos, ¿no? Entonces, el tipo de conversaciones que tienes en una maestría como esta es espectacular. Entonces, claro, por eso te digo, nosotros como profesores nos convertimos en un canal, ¿no es cierto?, para hacer que fluya la conversación y para dar ciertos conceptos técnicos y demás, teóricos, académicos, pero fluye la conversación en base a la metodología del caso. Tenemos una metodología para jóvenes, que es el Master in Management, el MIM, que es para gente que recién salió de la universidad. Entonces, de ahí las conversaciones ya no son tanto del punto de vista de la experiencia del directivo, etcétera. Damos muchas más herramientas, pero también siempre con un enfoque hacia la dirección. Entonces, el joven de, pongámosle, 25, 26, 28 años, está formándose todavía, pero igual ve los mismos casos, ve las mismas experiencias. Entonces, está mucho más preparado para dar el salto, digamos, en sus 30 años, en sus 30, para comenzar a iniciar su etapa formativa, ¿no? Y el resto son programas directivos de alta gerencia, de diferentes niveles, programas para propietarios de empresas, etcétera. Ese es el gran diferencial del IDE, digamos, ¿no? Frente a cualquier otra oferta en el mercado local o internacional, esa parte directiva de estrategia, de management que no tienen todos. 100%. Y se nota la distancia, ¿no? Con una maestría genérica que existen, ¿no? Ya para terminar el programa y de nuevo agradecerte todo tu tiempo, quisiera pedirte un consejo, un libro, una película, algo que te haya inspirado a ti en tu crecimiento profesional y que pueda impulsar la carrera de un ejecutivo, de alguien que quiere llegar a liderar equipos, a formar parte de un directorio, a liderar una empresa. Mira, es difícil en el mundo actual realmente quedarse con un solo libro, ¿no? Y yo no... Siempre que me hacen la pregunta de cuál es el libro que te inspiró y demás, no tengo una respuesta así muy clara sobre uno específico, digamos, ¿no? Más allá de mi libro de cabecera, que ha estado siempre alrededor de los temas de competitividad, de Michael Porter, la ventaja competitiva de las naciones, pero son libros muy técnicos que no es que los recomiendo a todo el mundo. Yo lo que les recomiendo a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes empresarios, jóvenes emprendedores y también los más maduros, es que con toda la capacidad que tenemos hoy por hoy de escuchar podcasts, ¿no es cierto?, de oír a la gente, de ver videos en YouTube, etcétera, eso es lo que deberíamos tratar de hacer, ¿no? Estar atentos a observar cosas, a salir de la caja en la que me siento yo muy cómodo. Si soy financiero, ver temas financieros. Si soy académico, ver temas solo sobre educación académica. Si soy tecnólogo, solo sobre temas de tecnología. Oigamos sobre otras cosas, aprendamos sobre estos temas. Oigan no solamente gente exitosa, oigan podcast de gente que ha fracasado también y temas. Creo que eso es, esa variedad de opciones creo que te da ese camino a seguir. Y como libro, quizás la única recomendación sí puntual que a mí me cambió la vida y la perspectiva es de este libro, Strategic Doing, que está disponible en todos los formatos, en audiobook, está en Kindle, está en Amazon, etcétera. Pueden entrar a la página web y seguirle a la gente que hace Strategic Doing en LinkedIn. Eso es un gran tema para aprender de ellos, porque básicamente lo que hace Strategic Doing es ayudarte a pensar en cómo ser un líder en entornos complejos. Cómo ayudar a pensar diferente la estrategia.
¿ya? Yo creo que por ahí diría que esos son los temas que hay que ir avanzando y siempre, siempre pensar los temas con humildad. Uno nunca está completo, uno nunca está terminado, uno puede tener título universitario, maestría, PhD y siempre hay un empresario que sabe más que tú. Solo sé que nada sé. Exactamente. Esa es la visión y hacer siempre un control del ego. Mientras más va creciendo en la vida, mientras más títulos tienes, más se le sube el ego a la gente. Al final, siempre hay alguien más con menos títulos, pero que sabe más que tú en la vida práctica, en la vida misma. Y si estás en la empresa, siempre hay un académico que sabe más que tú. Entonces, aprender a mirar el valor de los otros creo que es una gran lección en toda la vida, ¿no? Julio, increíble conversación. De nuevo, muchas gracias y espero tenerte en otro programa también. Con todo gusto. Muchísimas Gracias, gracias. Julio. Gracias por la invitación.